Hola, bienvenidos. Este video es el segundo para hacer el braille de este hermoso coordinado. Para hacerlo a nuestra medida es necesario tomar el radio de seno, que se mide a partir de la parte baja del mismo y hasta el pezón, como les muestro. Una vez que tenemos la medida del radio de seno, procedemos a hacer el molde, utilizando una hoja tamaño carta y como ejemplo sería de 8 centímetros más 8, que nos daría un total de 16 centímetros. Entonces a partir de este resultado hacemos un cuadrado con los 16 centímetros por cada lado. La lista de materiales se las dejaré en la descripción o bien pueden ver el video anterior a este, ahí muestro todos los materiales que usamos. Teniendo dibujado nuestro cuadrado, nos vamos a la parte inferior derecha y medimos 2 centímetros hacia arriba y del lado izquierdo mediremos 1.5 centímetros, marcando con un punto cada medida. A partir de ahí trazamos una línea hasta la parte central superior. Escribimos la medida del radio y para diferenciar la ubicación de cada trazo escribimos lado sisa y centro. Ahora en los puntos que marcamos anteriormente vamos a trazar una línea curva por cada lado hacia el centro, usando nuestra regla curva o bien a mano alzada. El radio de 7 centímetros es para la talla XS, S serían 8 centímetros, M 9 centímetros y L serían 10 centímetros. Para este último suben 2.5 del lado de la sisa y 2 centímetros del lado del centro. Para este braille no es necesario hacerlo de más de 10 centímetros, ya que es una prenda erótica, así que no es necesario que nos cubra totalmente el seno. Los moldes los colocamos de esta manera sobre el encaje, que estará doblado y del lado derecho, porque deben de obtener 2 trazos por cada molde. Colocamos el bies o sesgo elástico doblándolo conforme la partición que trae en medio. Coseremos con una punta en zigzag de 3.5 de ancho y 2 de largo. Colocamos entre el bies o sesgo elástico el encaje por la parte superior y hacia el lado derecho. Todo esto lo cosemos estirando levemente sobre el encaje. Dejamos un pequeño espacio y cosemos el siguiente trazo, comenzando por la parte inferior. Les recomiendo identificar cada lado para no confundirnos cuál es cuál al momento de acomodarlos. Yo les puse un alfiler como se puede ver. Este trazo es el lado de la sisa. Si quieren pueden coser de manera continua de una vez para que sea el tirante de la parte de arriba. Y así ya no tienen que hacer el paso que les enseñaré más adelante. Solo tendrían que dejar un poco más larga la punta del tirante del trazo del centro y coser por debajo al de la sisa. Sería algo así como les muestro en la imagen.
Para coserlos podemos sobreponer uno sobre otro o dejarlos un poco separados, esto ya sería a gusto de cada uno. Cosemos el bies para el contorno sin estirar con una punta de zigzag de 3.5 y 2 de largo, o bien pueden ocupar la de zigzag de 3 tiempos. Mediremos 45 centímetros para cada lado. Para la talla XS son 40 centímetros, S y M son 45 centímetros y L son 50 centímetros. Colocamos el encaje del lado derecho y el siguiente trazo del centro sin separación. Estiramos el bies levemente. No sobrepondré el siguiente trazo, pero tampoco les dejaré un espacio de separación. Seguiré con la costura del bies sin estirar para realizar los tirantes del cuello. Las medidas son 45 centímetros para XS, 50 centímetros para S y M y 55 centímetros para L. Ya que recortamos, vamos a coser el inicio y centro del bralette con una puntada de 5 o más de ancho y sin avance en la máquina. En los modelos que me pidieron solo venía cosido al inicio, así que también pueden dejar la apertura tanto como en el bralette y la tanga. Para colocar el tirante podemos dejar medio centímetro aproximadamente y lo fijamos con un alfiler y pasamos a coser con una puntada del 7 de ancho o bien en una puntada recta si no nos da el ancho de la máquina, porque tiene que quedar bien cosido ya que este es el que se va a estirar al momento de amarrarse. O bien omitimos este paso y lo hacemos como anteriormente les mencioné. Pasamos a coser los moños con una puntada en 5 de ancho y sin avance. Le removemos todos los hilos sobrantes. Y finalmente es así como nos queda nuestro hermoso y erótico coordinado. Espero lo realicen pronto. Si les gustó el video no olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.